Mi nombre es Cristian Gaitán, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios de cuarto semestre de licenciatura en idioma extranjero inglés. Él es Jaime Pedraza, economista y pedagogo con más de 30 años de experiencia, profesor de la Universidad Minuto de Dios y la Universidad Militar. No sé si quieres agregar algo más. Sí, tengo una amplia experiencia en el sector académico, en varias universidades del país de México. Tengo experiencia como docente tanto en pregrado como en posgrado. Ok, muy bien. Esta videoponencia está basada en el libro de Paulo Freire, Hacia una pedagogía de la pregunta. Yo escogí este libro primero que todo porque es con otro autor. El autor se llama Antonio Faundes y es un pedagogo y filósofo de la Universidad de Chile. Yo elegí este libro pues porque primero es con otro autor y pues me gusta mucho que el autor contraste mucho sus ideas con las perspectivas que tiene otra persona. Y segundo porque este libro es en diálogos. Entonces los diálogos me permiten más como entender lo que los autores quieren decir, es como estar charlando directamente con ellos. En el libro pasa eso, incluso hay algunos errores como de pronunciación y eso, que me hacen como sentir como que en serio, como que los autores me están hablando directamente a mí. Muy bien, en este video pues yo voy a responder 5 preguntas acerca del libro. La primera sería, ¿qué es la verdad en el aula de clases? Segundo, ¿por qué no se da el diálogo en el espacio académico? Tercero, ¿quiénes son los que impiden el diálogo y cómo y por qué? La cuarta pregunta sería, ¿qué es la pedagogía de la enseñanza y qué es la pedagogía de la pregunta y cuál es la pedagogía de la respuesta? Y por último, ¿cómo nosotros como maestros podemos llegar a la pedagogía de la pregunta? Bueno, partamos por la primera pregunta. ¿Qué es la verdad en un espacio académico? Muy bien, hoy en día se cree que el profesor es el que tiene una verdad absoluta y por tanto le da el derecho de estar al frente de esa clase. Pero la verdad es que el diálogo la verdad se da por el medio del devenir del diálogo, del desarrollo entre un diálogo entre maestro y estudiante. Es correcto. A través del tiempo nosotros los docentes hemos tratado de impartir una cátedra a partir del conocimiento que tiene el docente, pero el cual no le permite una interacción directa con una nueva generación de conocimiento por parte del estudiantado. Yo podría llegar a decir que muchos de los docentes coartamos ese pensamiento, castramos ese pensamiento por parte del estudiante, lo cual no genera unas nuevas ideas dentro del aula de clase. Es decir, el espacio académico debe ser compartido siempre docente-estudiante. Siempre somos transmisores del conocimiento, mas no somos los dueños de la verdad plena. Es exactamente lo que decía el autor. El maestro tiene parte de la verdad y junto a la realidad del estudiante, a su verdad, juntos suman esta verdad para llegar a una verdad subjetiva en el estudiante. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué el diálogo no se da en el aula de clases? Y bueno, el diálogo no se da en el aula de clases porque los participantes en el desarrollo del conocimiento matan la curiosidad, matan la creatividad del estudiante. En ese sentido, el estudiante es un gran generador de nuevo conocimiento, de nuevas ideas, y nosotros como docentes lo que tenemos que hacer en el aula de clases es compartir ese nuevo conocimiento para que desde las mismas aulas de clase salgan nuevas ideas generadoras de nuevas políticas hacia, por ejemplo, sectores económicos, hacia el sector de la sociedad, hacia el sector educativo, que no sea el docente aquel que solamente está transmitiendo un conocimiento y el estudiante está siendo receptor de ese conocimiento sin generar una nueva idea, un nuevo conocimiento. Nosotros en clase, muchos de los docentes son autoritarios, son imponentes frente a su conocimiento y frente a su criterio, y no permite nueva generación de conocimiento por parte del estudiante, que debe ser un conocimiento compartido. El aula de clase debe ser la generación, debe ser la creación
de nuevas ideas. Es exactamente, el maestro cuando mata la curiosidad del estudiante, cuando ahoga esas preguntas que tiene el estudiante frente al conocimiento que él tiene, él ahoga su propia imaginación, porque se limita simplemente a su punto de vista. Él no tiene la opción de generar nuevos conocimientos, sino va a ser más allá de la zona de confort de su conocimiento. Tiene que mirar el conocimiento que él sabe desde otro punto de vista, para así generar creatividad, para ser dinámicos, para crear una clase que llegue a la cotidianidad del estudiante. Sí, Cristian, a través del tiempo, escucha uno a los estudiantes intervenir en clase, y normalmente el estudiante le dice, es que me da pena preguntar, es que es una pregunta tonta, es una pregunta estúpida. Pues resulta que todas las grandes teorías se han venido desarrollando de preguntas tontas, de preguntas estúpidas. Entonces es poderle dar la libertad al estudiante de que comparta con el docente y con los demás compañeros de clase todas esas ideas que realmente no son tontas, no son estúpidas. Es simplemente abrir un espacio al nuevo conocimiento por parte del estudiantado. Y además son esas preguntas tontas y estúpidas las que van, digamos, limando asperezas, las que ponen firme el conocimiento en el estudiante, las que avanzan y está seguro de lo que él cree. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes impiden el diálogo y cómo y por qué? Como lo dije en la anterior pregunta, los que impiden el diálogo son los participantes en el desarrollo del conocimiento, quienes son pues el estudiante, el maestro y la sociedad. Pero pues para mirar cada perspectiva de cada uno, el cómo, el por qué, primero hay que partir y tener claros que es que cuando en un aula de clases, en ese espacio académico, el estudiante no es el único que aprende. El maestro también aprende y aprende dos veces. Primero, aprende a enseñar. Eso es cierto. Y segundo, está revolviendo a aprender lo que ya sabe. Cuando él lo dice, cuando lo enseña, él está como que recordando todo eso que sabe y lo está concretando. En ese sentido, es importante el diálogo con el estudiante, permitirle que el espacio académico sea un espacio académico de mucho respeto, de mucha cordialidad y ante todo participativo. Nosotros los docentes no podemos, como ya lo había dicho inicialmente, coartar ese pensamiento del estudiante vía preguntas que espera el estudiante que el docente la vaya dirigiendo hacia una verdad. Pero pues ahora miremoslos desde una perspectiva del estudiante. Digamos, el diálogo frente al estudiante, y lo dice el autor, el diálogo en el profesor es visto por el estudiante como un signo de debilidad. Y yo soy testigo de eso, pues para ya ejemplificar, digamos el semestre pasado en clase de contextos, en la parte política, yo tenía un profesor que era así, digamos que llegaba a clase y para la siguiente clase dejaba una lectura para la siguiente clase. Entonces cuando él llegaba a empezar su clase, llegaba, bueno muchachos, ¿qué dudas tienen frente a la lectura? ¿Qué es las inquietudes? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Y pues claro, al principio pues todos leíamos, todos hacíamos juicios en nuestra tarea, pues porque pensábamos que el profesor a la siguiente clase lo iba a evaluar, iba a mirar uno por uno quién leyó y quién no. Cuando no era así, él llegaba, era simplemente hacer como un diálogo abierto. Entonces eso fue un signo de debilidad, porque al ver que el profesor como que no le interesaba eso, quién leía o quién no, muchos comenzamos a dejar de leer, eso se me incluye. Entonces ya llegamos a las clases impreparados, y yo mismo pensaba que si el profesor no hacía esto era porque él no preparaba sus clases, él llegaba a improvisar. Entonces sí, esa abertura del profesor para recibir opiniones, es signo de debilidad por parte de los estudiantes. Lo cual es algo negativo, lo cual es algo infundamentado. Realmente el diálogo se genera desde el punto de vista de las inquietudes que a través del tiempo y vía las lecturas que tienen los estudiantes le pueden generar un espacio al docente para compartir ese conocimiento. En ese sentido, nosotros los docentes pecamos muchísimo en el hecho de creernos dueños de la verdad. No es dictar 45 minutos, una hora de clase en algunas universidades, es dejar que el estudiante vaya dirigiendo la clase, porque la clase debe ser una clase coordinada por el docente. Ya nosotros no nos llamamos profesores, somos tutores, somos coordinadores
de una clase. Y muchas veces los estudiantes simplemente no quieren dirigir la clase, pero entonces ya lo estamos mirando desde el lado de la perspectiva del profesor. Y bueno, miremoslo porque el profesor, como le decíamos antes, posee una verdad, y esa verdad lo hace líder, lo hace estar al frente del salón de clases, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando un estudiante comienza a indagar, a preguntarse, a dudar de esa verdad absoluta que tiene el profesor, A cuestionar. Sí. A cuestionar esas teorías del docente. El profesor comienza a perder su autoridad, o es así como él lo siente, ¿no? Sí. Comienza a preguntarse, es un desafío a la autoridad de esa posición de rigidez que tiene el profesor frente a sus alumnos. Lo cual no puede ser realmente cierto, porque ello impide que el estudiante pueda tener acceso a un nuevo conocimiento por parte del docente. Exactamente. Bueno, entonces pasemos ahora a mirarlo por el lado ya de la sociedad, ya cuando el educando pasa a realizarse al objetivo que es la educación, ¿no? A realizarse a ser un trabajador de la sociedad, ¿no? Y ahí también se mata la curiosidad del trabajador, porque en sus procesos, entre todo el trabajo, sus procesos, los conocimientos tienden a ser estandarizados, tienden a tener un procedimiento siempre igual. La creatividad del trabajador se mata de igual forma. Lo mismo pasa en la política, cuando los líderes, los políticos son los que hablan, las masas son las que escuchan, cuando debería ser al contrario, las masas hablan y los políticos, los líderes deben escuchar esas necesidades, escucharlas e interpretarlas y llevarlas a una realidad. En esos casos, los políticos no son más que personas que dirigen una sociedad, pero con unas políticas sociales muy bien trazadas desde el punto de vista de las necesidades de una comunidad. Es saber interpretar esa necesidad. Y es un ejemplo de lo que pasa siempre, se ahoga siempre esa opinión, se ahoga eso es lo que se quiere decir y siempre se impone algo por encima. Lo cual ha generado que se detenga muchísimo el nuevo conocimiento y la investigación, porque los grandes investigadores, los investigadores del futuro, las personas que van a dirigir al país, a una sociedad, son todos ustedes los jóvenes, son los que están generando conocimiento no solamente en una empresa, sino a nivel social, desde el punto de vista que ustedes van a ser los futuros docentes que van a impartir ese conocimiento, pero a partir del momento de dejar participar al estudiante con unas nuevas ideas generadoras de nuevo conocimiento. Vamos a responder qué es una pedagogía de la respuesta y qué es una pedagogía de la pregunta. Vamos a contextualizar entonces primero qué es una pedagogía de la pregunta para más o menos entender su idea, luego vamos a contrastarla con la pedagogía de la respuesta para entender qué es lo que se falla y con eso llegar al verdadero objetivo y en qué consiste la pedagogía de la pregunta. Bueno, como decía el autor, una pedagogía de la pregunta busca una cierta tensión, cierto equilibrio entre pues, la verdad absoluta del profesor y la verdad de la cotidianidad del estudiante. Busca un equilibrio entre el autoritarismo, sí, entre el mandato total y pues la improvisación, el libertinaje total de los estudiantes. Busca, como él ejemplificaba, no una transformación revolucionaria hecha sobre las masas y una hecha con las masas, es buscar cierto equilibrio. Entonces ahora, pasemos a qué es una pedagogía de la respuesta. La pedagogía de la respuesta es la que se plantea ahorita, es la que más comúnmente se encuentra, es aquella que da las respuestas antes de las preguntas. La pedagogía es una nueva metodología. Podemos hablar que en educación ese proceso educativo es nuevo, que está generando un nuevo conocimiento. Ese es ese problema, es que y también me confundí eso. Hay una la pedagogía de la respuesta es la que está mal, es la que está planteada ahorita y es la que toca cambiar. Es la pedagogía de la respuesta, es aquella que tiene conocimientos claros, específicos y estandarizados. Ajá. Es la que por medio de ella no busca responder todas las preguntas, sí, antes de que ellas se den. Sí. Por eso se dice que si la pedagogía de la respuesta no tiene una verdad absoluta, no tiene absoluta nada, no tiene ninguna validez. Ajá, no tiene, pedagógicamente no la tiene.
Exactamente. Entonces ahora hablemos de una pedagogía de la verdad, de una pedagogía de la pregunta. La pedagogía de la pregunta busca que los estudiantes unan esos conocimientos que le da el profesor, que le da el maestro, con su realidad. Sí. Que busquen y aprendan a preguntar, que se olviden que las preguntas solamente son escritas y orales, que se aprendan a preguntar y sí, a indagar sobre todo lo que hay a su alrededor, que aprendan a preguntar, sí, aprendan a preguntarse. Es cierto, es la nueva metodología y parte de un principio fundamental, que hay que compartir el conocimiento desde el punto de vista de nuestras experiencias, tanto experiencias laborales como experiencias pedagógicas, y compartir ese conocimiento con un nuevo conocimiento que es el conocimiento del estudiante, y entre los dos compartir o sacar una nueva idea, un nuevo conocimiento. La pedagogía de la pregunta busca tres cosas. Primero, que el estudiante se asombre, que descubra por sí mismo. Listo. Lo segundo que busca es que el estudiante investigue, indague acerca sobre eso, acerca de lo que le causó asombro. Y tercero, que se arriesgue a responder esas preguntas, así estén mal. El autor dice, el riesgo es la justificación de la existencia humana. Tenemos que arriesgarnos a que nuestras preguntas estén equivocadas. Lógico, claro. A que nuestras respuestas estén mal, no importa, eso es a lo que él quiere llegar. Que lo importante es que nos preguntemos acerca de nuestra realidad, que indaguemos, que descubramos, que eso es a lo que busca la pedagogía de la pregunta. Esa forma de cuestionarse a sí mismo es una nueva modalidad para el nuevo pensamiento. Para un pensamiento crítico. Entonces cuando el profesor llega y da un concepto absoluto y del cual no pueden hacer nada, no va a haber asombro. No va a haber asombro, o sea, se queda muerto ahí. Primero que todo, los conocimientos tienen que generar asombros en los estudiantes, un interés. Luego, ese conocimiento tiene que indagar en el estudiante, que el estudiante decida ir más profundo de lo que el profesor le dice. Y luego, después de sí mismo, después de lo que el profesor le dice y después de su experiencia propia, él dé una respuesta, así su respuesta esté mal. Muy bien, Cristian. Muy bien, entonces perfectamente claro. Muy bien, entonces pasemos por último a cómo nosotros como maestros, como un maestro economista o como un profesor de inglés, podemos realizar esa pedagogía de la pregunta a nuestros estudiantes. Y pues yo digo que sí, que ante la respuesta y que las preguntas tienen que relacionarse con su cotidianidad. Tenemos que abrir ese espacio en que al principio de nuestra clase nosotros digamos, bueno, hoy vamos a hablar de tal y tal cosa, y que los estudiantes digan, bueno, esto lo puedo relacionar con esto me puede servir esto lo he visto en mi mundo. En la vida cotidiana. Y a partir de esto, pues venga, ¿por qué es esto así? ¿Por qué esto funciona de tal manera? Es decir, dejar que el estudiante se cuestione desde su propio quehacer cotidiano. Exacto, y abrir ese espacio dentro del espacio académico. Sí, claro. Y abrirlo. Debe también entender que no existen ni preguntas tontas ni obvias. No, jamás. ¿Tú cómo manejas las preguntas en tu aula de clases? Para mí esas preguntas tontas, como dicen los estudiantes, son las preguntas más valederas dentro de la generación de un nuevo conocimiento. Y son recepcionadas por parte mía y las transformo desde el punto de vista de hacer una excelente pregunta. Y hacerle entender al estudiante que nunca habrá una pregunta tonta, una pregunta estúpida, que por más estúpida que suene, es una gran pregunta para él y la cual amerita una muy buena respuesta por parte del docente. Y es eso, no existen las preguntas bobas ni obvias, porque para lo que es el estudiante, para el estudiante ni es un tonto, ni es obvio. Es valedera. Exacto, por algo lo hace, ¿no? Sí. Entonces es lo que dice, esas preguntas tontas, esas preguntas obvias son las más importantes porque son las que terminan de afianzar un conocimiento.